Hola, profesor. Mi nombre es Eric Joana de la Rosa, estudiante de psicología. Junto con mis compañeras elaboramos la actividad número 2 sobre técnica de muestreo y tamaño de muestra. A continuación le voy a explicar el punto número 3, que es construir un listado con 8 poblaciones de estudios distintas a los puntos anteriores. Bueno, en este punto se construye un listado de 8 poblaciones de estudio, cada una con su respectiva variable, clasificados según su tipo. Se incluyeron 2 variables cualitativas nominales. Se construyeron 2 cualitativas nominales. 2 cualitativas nominales que son estudiantes de ingeniería de sistemas y 2 cualitativas ordinales, 2 cuantitativas discretas y 2 cuantitativas continuas. Por ejemplo, dentro de estas variables cualitativas nominales se encuentra el tipo de dispositivo que utilizan los estudiantes. Ya que se clasifica en categorías sin un orden específico. También se incluyeron variables ordinales como el nivel del estrés académico, que se organiza en niveles como alto, bajo y medio. En cuanto a las variables cuantitativas, se trabajaron variables discretas con el número de días que un estudiante trabaja y estudia. Las variables continuas como el tiempo de conexión a clases. En el punto A podemos ver que posteriormente en el ejercicio se formularon 8 contextos de eventos no probabilísticos. Esto significa que en los ejemplos planteados los principales no serían seleccionados al azar, sino por criterios como la convención, la cercanía o la participación voluntaria. Es importante aclarar que en este punto no se realizó ningún proceso real de selección, sino que se plantearon situaciones de manera teórica. En el punto B, como estas variables podían observarse o medirse en la práctica, porque es importante esta representación. Se explicaron cómo estas variables podían observarse o medirse en la práctica. Las variables cuantitativas se podían clasificar en categoría, mientras que las variables cuantitativas se podían medir o contar. Este proceso es importante porque permite organizar la información y facilitar su análisis dentro de la estadística inferencial. Este punto permite comprender la clasificación de variables y su aplicación en contextos académicos. Mi actividad en el punto B dice que las variables seleccionadas pueden ser observadas y medidas mediante técnicas como encuestas, registros y observación directa. Las variables cualitativas nominales permiten clasificar información sin un orden específico, mientras que las ordinales establecen niveles jerárquicos. Por otro lado, las variables cuantitativas discretas se obtienen mediante conteo y las continuas mediante mediciones de escalas numéricas. Este proceso es importante porque permite analizar información y estimar características de la población a partir de una muestra. Sin embargo, al tratarse de muestreo no probabilístico, los resultados no se pueden generalizar completamente. Como nos dimos cuenta en el punto A, que es el que les expliqué anteriormente, que son los 8 contextos diferentes de eventos, como les dije, las variables que están dispersas en 2 cualitativas nominal y 2 cualitativas ordinal, 2 cuantitativas discretas y 2 cuantitativas continuas. En la cuantitativa, la población de la cuantitativa nominal son estudiantes de ingeniería de sistemas y estudiantes de contaduría pública. ¿En qué se relacionan con ellos? Que ellos están conectados con la cuestión de la tecnología, porque en la de ingeniería son los tipos de dispositivos que ellos utilizan, y los estudiantes de contaduría son los estudiantes que estudian por medio de plataformas virtuales. En la cualitativa ordinal son estudiantes de primer semestre, que ellos manejan un estrés académico, puede estar alto, medio y muy bajo. Lo mismo son estudiantes de último semestre que
la satisfacción con los servicios universitarios. Está en la cuantitativa discreta. Son estudiantes que trabajan y estudiantes que utilizan la biblioteca. En los estudiantes que trabajan son, o sea, los números de días que elaboran a la semana. Y los estudiantes con biblioteca son las personas que visitan cuántas veces al mes la biblioteca. Y en la cuantitativa continua son estudiantes en modalidad virtual y estudiantes en modalidad presencial. En una vamos a ver cuántos tiempos ellos, en la variable, cuánto tiempo ellos dedican diaria a la conexión de las tutorías que presentamos en las clases. Y en la presencial son los gastos mensuales de su alimentación. Ese sería el punto A. Ya les expliqué el punto B. Entonces a continuación mi compañera le va a seguir explicando el siguiente punto. Muchas gracias. Muy buenas, profesor. Mi nombre es María Camila Rodríguez Hernández y vengo a exponer el número 5 de la actividad número 2. Dice, explique el paso a paso necesario para determinar el valor Z que corresponde a un nivel de confianza del 90% y ejemplifíquelo por medio de una gráfica. Entonces voy a explicar cómo se determina el valor Z para un nivel de confianza del 90%. Lo primero, un nivel de confianza del 90% significa que el 90% de los datos se encuentra en el centro de la distribución normal, mientras que el 10% restante queda en los extremos de la cola. Luego, ese 10% se divide en dos partes iguales, porque la distribución es simétrica. Entonces, queda un 5% en los dos extremos y o puede quedar 0.05%. Aquí como sale una expresión, 10% dividido en 2 igual a 0.05%. Luego, después buscamos el valor acumulado. Para eso, sumamos el 90% del centro más el 5% de una cola, lo que nos da 0.95. Acá está. Esto significa que debemos encontrar un valor de Z tal que la probabilidad acumulada sea Z menor a Z menor a la acumulada Z menor, y eso nos da un Z menor a Z y eso nos da un igual de 0.95. Al buscar el valor de la tabla de la distribución normal, encontramos que corresponde aproximadamente a Z es igual a 1645. Finalmente, interpretamos que los valores críticos son más 1645 en el lado derecho y menos 1645 en el lado izquierdo. El área entre estos dos valores restantes, el área entre estos dos valores resta el 90% de la distribución. Y las colas suman el 10%, es decir, el 5% de cada lado de las colas. Muchas gracias por la atención prestada. Y acá les voy a mostrar la gráfica por último, qué pena. Acá está el 90% en el centro y en los dos extremos los 5%. Entonces acá menor y acá mayor. Muchas gracias por la atención prestada. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Valencia. En este video voy a explicar el punto 10 de la actividad número 2, el cual consiste en calcular el tamaño de muestra para estimar una proporción de una población grande.
El punto 10 dice, la administración del recaudo de una empresa de transporte masivo tiene conocimiento de que moviliza alrededor de 150.000 usuarios actualmente y requiere determinar la proporción de usuarios que cuentan con una tarjeta personalizada. Si se sabe que en años anteriores se contaba con una proporción de 72% de usuarios con una tarjeta personalizada, con una aproximación de más o menos el 4% de la proporción y verdadera y un nivel de confianza del 94%. Dice, establezca el tamaño de la muestra que se debe seleccionar para este estudio. B, porque es necesario estimar el tamaño de la muestra para una población de estudio relativamente grande. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para reemplazar y hacer el ejercicio. Aquí vemos que Z sería en este caso el valor de 1.84, P sería, equivale a 0.72, Q equivale a 0.28 y es 0.04. Aquí vemos como el significado de cada letra, que el valor de Z corresponde al nivel de confianza del 94%, P es la proporción dada, Q es 1 menos P y E es el margen de error. Entonces aquí reemplazamos y esta ecuación ya la empezamos a reemplazar por los números. Entonces aquí Z sería 1.88 elevado a la 2, P sería 0.72 y Q sería 0.28 y E, que es el margen de error, 0.04 elevado a la 2. Entonces, elevamos Z al cuadrado. Entonces, esto lo multiplicamos por 2, este valor lo multiplicamos por 2 y da 3.5344. Aquí multiplicamos T por Q, entonces sería 0.72 por 0.28 y da el valor de 0.2016. Entonces, aquí vamos a multiplicar los resultados, que serían 3.5344 por 0.2016, que el valor total sería 0.712. Aquí el margen de error lo elevamos a la 2 y nos da un valor de 0.0016. Entonces, calculamos esto, calculamos el resultado final de esto, que esto es la multiplicación de estos dos y el valor aproximado con el valor total que se dio por el total de los trabajadores. Entonces sería como tal esto. Entonces empezamos a reemplazar y a dividir, sumar todo esto. Entonces aquí 445 por 150.000 da un valor de 0.00297. Entonces aquí sumamos 1 más 0.00297 y da 1.00297. Aquí dividimos el número aproximado con el resultado de la suma, que sería un valor de 446 dividido entre 1.00297 y va al valor de 444. Entonces, finalmente, el tamaño de la muestra es aproximadamente de 444 personas. Esto significa que no se necesita estudiar toda la población, sino solo una muestra respectiva. Y esto sería todo, estimado profesor. Muchísimas gracias.